porque de esa forma podemos estar seguros de lo que nos están hablando. El hermano, en esta mañana el hermano va a empezar a leer la Biblia y nosotros tenemos incluso corregirlo. No, se equivocó aquí, o no era así la palabra. Pero ¿qué pasa si él se equivoca y nosotros decimos, no? Si no tenemos Biblia no podemos afirmar lo que él está leyendo. Bueno, vamos a ir a la lectura bíblica y con el hermano el tiempo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una bendición de volverles a ver, mis hermanos, y estar aquí juntos para glorificar el nombre de Dios. Mis hermanos, les pido de favor que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios y vamos a ver el capítulo 5 y vamos a leer de los versículos del 24 al 27. Efesios 5, de los versículos del 24 al 27. ¿Todos están ahí, mis hermanos? Gloria a Dios, qué bendición. Miren, hermanos, voy a dar la lectura bíblica. Ustedes, por favor, me siguen con su vista y después vamos a ir en oración. Palabra de Dios nos dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a ir en oración, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor mi Dios, en este día, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por traernos con bendición, Señor mío. Gracias por cada una de tus bendiciones que nos has dado durante la semana, Señor. Gracias, Señor, te damos a sí mismo una vez más este privilegio tan grande, Señor, de venir aquí con un corazón dispuesto, Señor mío, a escuchar tu palabra, Señor, a abrir de tu conocer mucho más de ti, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a nosotros, Padre mío. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Señor mío, seas con nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestras almas, Señor mío. Te ruego todo aquello que, Señor mío, sea de interferencia, que nos interrumpa, Señor, de estorbo en nuestras mentes, Señor. Te ruego que sea tu mano poderosa, Señor mío, protegiéndolas, Padre mío, y escuchar con atención lo que tú nos quieres enseñar, mi Señor. Te ruego uses grandemente, Padre. Tú has puesto este mensaje en el corazón de mi hermano, Señor mío, que él sea un instrumento grande, Señor mío, y valioso, como tú lo has escogido, Señor, para que exponga tu palabra. Usa su garganta, Señor, cada uno de sus miembros, de su cuerpo, Padre mío, para tu honra y tu gloria, Señor. Te ruego, háblanos mediante él, Señor mío, y a nosotros danos ese entendimiento que necesitamos en tu Espíritu, Padre. Que sea tu palabra, Señor mío, glorificada en este día. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos. Amén y amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos para escuchar de la palabra de nuestro Señor. Como todos saben, nosotros estamos aquí reunidos para darle gloria y honra solamente a Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Así que vamos a enfocar nuestra mente, nuestros corazones en atender a su palabra. Gracias a Dios que estamos una vez más reunidos y bueno, que la iglesia está aquí para escuchar de su palabra. Y bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el versículo 25 de Efesios capítulo 5. Yo sé que apenas lo acaba de leer el hermano, pero vamos una vez más a ese versículo, vamos a dar lectura y ponemos esta prédica en manos de nuestro Señor y Dios. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, darte gracias por este día, por permitirnos leer tu palabra y venir a aprender de ti, Señor. Gracias por permitirnos venir y glorificar tu nombre, Padre, que tú nos escogiste de la suciedad y nos sacaste, Señor, para tú mostrar tu gloria y tu poder, que de algo sucio, Señor, tú puedes hacer grandes cosas tales como predicar tu palabra, Señor. No hay cosa mayor que poder compartir de tu palabra y, Señor, saber que tu palabra cambia corazones, cambia mentes, y te suplico, Señor,
Así seas tú en esta mañana, exaltado por medio de ella, y Padre mío, que tú cambies nuestras mentes, nuestros corazones, no solamente de la iglesia, sino también del predicador, Señor, que también tu palabra, que retumbe en lo más profundo de mi corazón, de mi mente, de mi ser. Tú me has hablado, Señor, pero te pido, Señor, me sigas hablando siempre y que el temor de tu palabra siga acrecentándose, Señor. Te pido así también seas con nuestro pastor que está en recuperación, síguele bendiciendo, Padre mío, y también síguele usando de gran manera como lo has usado hasta el día de hoy, y que siga exaltando tu nombre. Te pedimos también así por todos los que están enfermos en la iglesia, y que, Señor, tú seas con ellos, sus cuerpos, sus mentes también, y sus almas también, Padre mío. Te ponemos este servicio en tus manos y te suplico, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea para exaltar tu nombre, Padre mío. Quita al hombre de por medio y sé tú quien es exaltado. En todo momento te pedimos esto y te damos gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a tomar asiento. Pónganse, como siempre decimos, pónganse cómodos, no muy cómodos, para que no les agarre sueño también. Entonces, bueno, de acuerdo a la lectura bíblica estábamos viendo, y ¿qué dijeron muchos? Tal vez el hermano está soltero y va a hablar del matrimonio. Y las hermanas bien emocionadas diciendo, ya le va a hablar a mi marido, eso le hace falta para que se someta a mi marido. Pero fíjese, no se trata de eso, se trata en sí de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él se entregó por su iglesia. Y el tema de hoy, el título que lleva este mensaje, se llama La iglesia que Cristo compró con su sangre. Mire, vamos a ver características esta mañana de lo que es la iglesia y qué no es la iglesia también. Cuando ustedes escuchan la palabra iglesia, usted se le viene a la mente el lugar donde nos reunimos y aprendemos de la palabra de Dios. Le preguntan a usted, ¿a qué iglesia vas? Y se te viene luego a la mente esto. O tú le preguntas a alguien cuando salimos a evangelizar, que por cierto, salimos a evangelizar, salimos y bueno, sale la plática, ¿a qué iglesia vas? Y a todos, y sacan nombres de denominaciones, religiones, y te mencionan, y se les viene a su mente también la dirección, y también te mencionan, mira, mi iglesia está allá en aquel lugar. Pero en sí, ¿qué es la iglesia? Vamos a adentrarnos a estudiar un poquito acerca de la iglesia, vamos a ver a grandes rasgos, porque realmente estudiar todos sus componentes llevaría mucho tiempo. Esto es solamente como una pequeña introducción de lo que es la iglesia, pero para eso le suplico, su mente y su corazón esté dispuesto y atento a lo que ha de ser hablado, para que ya en su tiempo libre usted pueda leer los versículos a los que iremos, pueda usted examinar y saber de qué estamos hablando. No estamos diciendo que la responsabilidad del predicador no sea explicar el tema. Claro que es explicar el tema, pero también le suplico, ponga atención para los versículos usted lo pueda después estudiar en casa. Ya siendo hablado esto, a modo de introducción, vamos a ver qué es la iglesia. La iglesia proviene de una palabra griega que es eclesia, que quiere decir llamados afuera. La iglesia también no es un templo hecho de manos. La iglesia no es este lugar donde estamos reunidos. La iglesia no es el nombre de una denominación. Escuche bien, una denominación es algo que se le pone el nombre de. La iglesia no es una religión más. La iglesia no es solamente un club social donde usted puede ir y pasar un tiempo. La iglesia no es el lugar para ir y uno buscar, digamos, pareja que está bien para con Dios para que yo me enderece. No, ese no es el propósito, ese no es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde vamos a exaltarnos a nosotros. La iglesia es el lugar donde vamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y Dios. La iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, déjeme le digo que usted es parte de la iglesia. Usted pasa a ser miembro del cuerpo que es Cristo Jesús. La iglesia son los santificados en Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia tiene que tener por cabeza a Cristo. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, que la iglesia, así como tal, como teniendo a Cristo por cabeza y nosotros como cuerpo, debemos estar sujetos a lo que la cabeza diga.
Si la cabeza dice, mueve este brazo, mueve aquel brazo, camina, es lo que debemos estar sujetos a obedecer. Mira, la iglesia nos enseña claramente que nosotros nos necesitamos, en el modo de la iglesia nos enseña claramente que nos necesitamos unos a otros como cuerpo. Este pie no puede caminar y dar paso seguro sin el otro pie. Esta mano no puede sostener todo el peso por sí misma cuando viene algo pesado. En el cuerpo es de esta manera también. De esa forma lo ejemplifica nuestro Señor y Dios, dándonos a saber que somos un cuerpo. Eso es la iglesia, a grandes rasgos, como modo de introducción lo estamos viendo. Ahora, vamos a ver versículos que nos fundamentan en lo que estamos hablando. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 5. Acompáñenme ahí, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Ya cuando lo tengamos ahí, todos vamos a decir un amén fuerte. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Vamos a esperar a que todos lleguemos para que todos tengamos la palabra de Dios y podamos leer todos juntos. Amén, qué bendición, gloria a Dios. Ya lo tenemos. Ok, en Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto nos está fundamentando en lo que estamos hablando nosotros en cuanto a ser miembros de un cuerpo. Cuando usted reciba a Cristo, usted pasa a ser parte de ese cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículo 4, vamos ahí por favor para dejar bien fundamentado estos principios de los que estamos hablando esta mañana. Efesios 4:4 dice palabra de Dios, habla de lo mismo en cuanto será un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Al principio del versículo dice un cuerpo. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 23, acompáñenme por favor también. Dice, vamos a leer desde el versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en Cristo. Esto es de lo que estábamos hablando hace un rato, de que nosotros pasamos a ser el cuerpo de aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, de que nosotros recibimos la orden de lo que hemos de hacer, hacia dónde hemos de caminar y cómo hemos de dirigirnos. La palabra de Dios nos enseña claramente que como cuerpo, como tal, nosotros tenemos que estar activos. Un miembro dentro del cuerpo que no está activo se le llama que está defectuoso, que necesita atención, que necesita al médico que vaya, le examine y sepa qué es lo que está pasando con él. Para eso la palabra de Dios nos ha dejado a alguien que esté pendiente de ello, el cual es el pastor, para enseñar, para exhortar y para decirnos en lo que hemos de enderezar, en lo que hemos de acomodar para que seamos un miembro útil dentro del cuerpo. Si usted y yo no estamos siendo útil dentro del cuerpo, usted piense, quiero que empiece a abrir su mente desde este momento, en qué estoy siendo útil dentro del cuerpo. Abra su mente y ahorita deje su mente abierta en esta pregunta para los siguientes puntos a los que vamos a ver. Ahora vamos a ver también quiénes forman parte de la iglesia. ¿Quiénes son aquellos los que vienen a ser realmente parte de la iglesia? Como vuelvo a repetir, no se trata de venir y reunirnos aquí y estar y decir, yo soy de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que Cristo compró la iglesia con su sangre. Es aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ellos son los que pasan a ser parte de la iglesia. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y fíjese, estudiando en el colegio bíblico, hemos estado viendo puntos de los cuales no nos percatábamos antes. De qué funciones tiene la iglesia, cómo debe moverse la iglesia, qué responsabilidades tiene la iglesia. Y eso, como nosotros como miembros del cuerpo, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber exactamente qué es lo que nos pide aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Ya tenemos que en Romanos capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Ya lo tenemos, ok, muy bien, ahora me esperan por favor. Dice palabra de Dios en el versículo 21, pues ya que
Sí, el versículo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién viene a ser parte de la iglesia? Aquellos que son salvados por medio de la locura de la predicación. Para eso salimos a compartir de la palabra de Dios. Para eso salimos a exponer a Cristo. Para eso salimos, para que ellos conozcan a Cristo. Para que aquel que está perdido venga a ser salvo por medio de la locura de que es de la predicación y por consecuente venir a ser parte de la iglesia. El Señor es el que añade a la iglesia, también podemos ver. Vamos a Hechos capítulo 2, 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, capítulo 47. ¿Ya lo tenemos ahí? Versículo 47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice más adelante: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabemos que, bueno, Cristo Jesús, la cabeza, aquel que salva, aquel que vino a dar su vida por su iglesia, aquel que vino a comprar su iglesia, aquel que se entregó a sí mismo es el que añade a la iglesia. Mire, hermano, hermana, no esté preocupado cuando se trate de salir y predicar del evangelio y compartir a aquellos que no conocen. No se preocupe usted en qué es lo que o con qué método los va a traer a los pies del Señor Jesucristo. No se trata de eso. Es el Señor el que añade. Lo que dispone de usted y de mí es que salgamos y compartamos de aquel que nos salvó y que nos dio el privilegio de ser parte de la iglesia. Porque de acuerdo a lo que dice el versículo, me lo está diciendo claramente, me está diciendo, y el Señor añadió a la iglesia. No se trata de usted o de mí, de nuestras cualidades, de nuestra forma de hablar. No se trata de eso, hermano. Se trata solamente de ir y disponerse. Encontramos a una mujer samaritana que, ¿qué es lo que hizo? Solamente fue y les dijo: hay ahí un hombre que me dijo qué es lo que yo he hecho. Me parece que él es profeta. ¿Qué es lo que hizo? No le tiró versículo tras versículo. Ella fue y dio testimonio, y todo un pueblo vino a ser salvo. Todo un pueblo vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo por quién? Por una mujer que no tenía conocimiento, digamos, no lo sé. La palabra de Dios no me lo especifica claramente, pero me dice que ella fue y dijo: he ahí un hombre que me dijo tal y como soy. He ahí cuando usted y yo salimos y compartimos y podemos decir: he ahí Jesucristo, el que está en esa Biblia, el que se predica. He ahí el que me dice tal y como yo soy. Cuando yo peco me dice exactamente en el momento que yo pequé. He ahí, mira, ven y conócele. Porque el Señor es el que añade a la iglesia. No es usted ni yo, es el testimonio del Señor, de lo que Él ha hecho en la vida de usted y en la vida mía. No se trata de su sabiduría, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios que nosotros no tengamos mayor autoestima de nosotros mismos. No, no es de eso. Ahorita vamos a ir a esos versículos. No se trata de eso, hermano. Se trata de tener una pasión verdadera por Cristo Jesús. El domingo pasado se nos predicaba cómo cargas tu cruz, hermano, recordando, trayendo a la memoria lo que ya se nos ha predicado, lo que ha guardado usted en su corazón. Con esa pasión, cómo cargas tu cruz, cómo llevas y cómo compartes de Cristo. ¿Cómo? La mujer dijo: he ahí un hombre que me ha dicho tal y como yo soy. Es lo único que esta mujer dijo. Y todos vinieron por curiosidad o por lo que tú quieras, pero vinieron y escucharon a nuestro Señor y Jesucristo y Dios. Aquel, el que nos da el privilegio de venir a ser parte de la iglesia. Aquel que usted viene a escuchar esta mañana, no al hombre que está aquí parado. Aquel al que usted viene y presta atención y permite que su corazón entre su palabra y haga cambios en lo que hemos estado fallando. Aquel que compró su iglesia, sigue perfeccionándola. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. El Señor añade, dice la palabra de Dios. No se trata de eso, es de despertar el deseo de ir y compartir su palabra. Porque el Señor es el que añade. El Señor el que añade, Él es el dueño de la iglesia también. En los versículos se nos estaba explicando que Él se entregó a sí mismo. Y quisiera que fuéramos a ver estos versículos y los entendiéramos, le pusiéramos un poquito de atención en lo que está hablando. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28, ahí adelantito, andamos cerca, andamos con el vecino. Solamente pase unas cuantas cuadras hacia adelante y vamos a llegar a nuestro destino. Hechos capítulo 20, versículo 18, la palabra de Dios nos explica claramente de la siguiente manera. ¿Ya lo tenemos?
Dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí quiero que pongamos atención. No estoy diciendo que la parte anterior del versículo no sea importante. No, sí, ahorita vamos a entrar a eso también, si nos da un poquito de tiempo. Pero mire, aquí en esta parte, al final del versículo dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra ganar viene de su raíz etimológica, está en el griego, lo que quiere decir adquirir o comprar. Vuelvo a repetir, la palabra ganar es adquirir o comprar. Más adelante el versículo me dice cómo lo compró, cómo lo ganó. Por su propia sangre. ¿Cómo fue así? Fue en la cruz. Fue cuando fue crucificado, derramó su sangre para lavar sus pecados, lavar mis pecados. De esa forma compró a la iglesia. Por tanto, esto me da a saber claramente que el Señor Jesús es el dueño de la iglesia. El Señor Jesús, el que derramó su sangre en la cruz, al que recordamos, y tal vez nos aborda una gran emoción y decir, Señor, gracias porque tú muriste en la cruz y derramaste tu sangre por mí, gracias. Pero mira, ese propósito que tuvo derramar su sangre fue para comprarte. ¿Comprarte de qué? Del pecado que te estaba llevando a un lugar de condenación. Te estaba librando de eso. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. La paga, pero alguien pagó y ese se llama Jesucristo. Él pagó por su iglesia, hermano. Ahora fíjate, quiero que te des cuenta, hermano. Cuando dice que Él pagó, ¿con qué? Con su sangre. No fue con dinero, no fue con sus talentos, no fue con lo que Él quisiera solamente decir y hacer por su propia voluntad. No fue por decir y obedecer a un hombre, no, fue por obedecer al Padre. Y Él con su sangre pagó, vuelvo a repetir, no con dinero. Hermano, hermana, no se trata de lo que vengas y des, no se trata de lo que tú eres aquí, no se trata de eso. Se trata de reconocer a aquel que compró. Aquel cuando dijo compró, está diciendo que si tú ya eres parte de la iglesia, que tú estás pasando a ser parte de quién, de Él. Y que Él es tu dueño. Es lo que está diciendo el versículo claramente, hermano, que Él es el dueño y por tanto tú y yo somos propiedad de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que Él siempre y por la eternidad seguirá siendo el dueño. Y eso nadie lo puede cambiar. Porque Él venció la muerte en la cruz y Él te compró a ti para darte vida eterna. Y pasas a ser propiedad de Él para siempre. No de en vano nos dice en la promesa que ciertamente Él viene en breve. Y también no nos dice de en vano que Él fue a preparar una morada para usted y para mí, para que donde Él esté nosotros estemos. No de en vano lo dijo, hermano. Él no miente, Él es Dios. Ahora, siendo que Él es el dueño, que Él compró, ¿por qué nos negamos, hermano? ¿Por qué? ¿Qué tan faltos estamos, hermano, como iglesia realmente? No se trata solamente de venir y decir yo obedezco. No se trata de solamente ir y cumplir y decir, porque si no voy, ¿qué van a pensar de mí? No se trata de eso, hermano. Y muchas veces hemos caído en ese error. Ir y cumplir para con alguien, no, es para con Dios, porque Él es el dueño. Cristo es el dueño. A Él debemos cumplir. Y hermano, hermana, ¿por qué nos negamos? ¿Qué tanto hablamos de Él cuando en su trabajo? ¿Por qué tanto hablamos de Él en su escuela? ¿Qué tanto de Él hablamos cuando se nos pide salir los sábados? No puedes venir el sábado, el Señor sabe qué tanto compartes de Él. Porque Él es el dueño. Y si tienes pasión por Cristo, si tienes ese deseo, digamos, te da temor. Es como aquella mujer samaritana. Hay un hombre que me ha dicho tal y como soy. Y lo encuentras en la Biblia. Y la Biblia se lee los domingos en la iglesia, los miércoles cuando nos congregamos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la razón. Comparte de ello. Invítales a que vengan a conocer a aquel que te salvó, aquel que es el dueño, aquel que compró la iglesia con su sangre. Comparte de Él, no te detengas, hermano. Sigue compartiendo de Él. Sabemos que Él es el dueño, no debemos negarnos. Dice que Él adquirió, Él compró. Y solamente no es eso. Quiero que te des cuenta que cuando vamos a la tienda tú y yo y llevamos los bienes para hacerlo, vamos y hasta con gusto.
ahí está. Y pagamos porque tenemos para pagarlo. Déjate digo algo, nuestro Señor Jesucristo, antes de pagar, Él fue humillado. El hombre, aquí en las tiendas o donde vayas, dice, el cliente lo que pida, el cliente paga, yo obedezco. Es lo que uno dice. Pero Cristo, aparte de pagar, aparte de estar dispuesto a pagar, también estuvo dispuesto a ser humillado. No solamente humillado, golpeado, escupido en la cara. Dice que cuando, de lo que se nos habla en la palabra de Dios, que cuando el látigo golpeaba su espalda, traía pedazos de carne consigo, exponiendo el hueso. Hermano, ese pago fue mucho mayor, en excelencia, mayor que el oro, cualquier metal precioso que te puedas imaginar. No solamente porque Él tuviera el recurso, sino que estuvo dispuesto a ser humillado para que tú y yo no tuviéramos que ser humillados. ¿Te das cuenta ahora sí, hermano, que venir a la iglesia no solamente se trata de decir, ya soy parte de una iglesia? No, hermano, esto es cosa seria. Venir a la iglesia es saber que perteneces a alguien que decidió dar su vida, comprarte con su sangre preciosa para darte vida eterna. Y tú pasas a ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia que Él compró. Es algo serio, hermano. No se trata de venir y sentarnos y decir, ya escuché, ya estoy bien para con Dios y ya no vuelvo el domingo en la tarde, ya no vuelvo el miércoles. No, no se trata de eso. Eres parte de la iglesia, vas a donde el cuerpo está. La palabra de Dios nos enseña que así hay un miembro que no está llevando, vuelvo a decir, usando términos médicos, si vemos en un cuerpo que un miembro no está haciendo su función, el médico pone atención. Hermano, agrádate, no te molestes si alguien te dice, ven en la tarde, no te molestes si alguien te dice, ven el miércoles. Hermano, eres un miembro de la iglesia. Y por tanto el gran médico, Cristo Jesús nuestro Señor, dice, necesitas atención. Para que ese miembro empiece a funcionar de la forma que es correcta. ¿Por qué? Porque, hermano, tal vez tú, tal vez quien sea, eres la única persona que va a poder alcanzar a las personas que yo no puedo alcanzar. Que vas a ser usado por Dios, por aquel que compró su iglesia. Porque acuérdate, porque Él es el que añade a la iglesia, pero usa a sus hijos. ¿Por qué nos negamos, hermano? Sabiendo que Él es el dueño. ¿Por qué? Él es el dueño, Él es el que añade. Ya te compró con tu sangre. ¿Por qué nos negamos? Él es la cabeza, Él es el que ordena lo que hemos de hacer. ¿Por qué negarnos? Y quiero, por favor, no me malentienda este ejemplo. Cuando alguien está padeciendo de Parkinson, sus miembros no funcionan. Aunque la cabeza quiera hacerlo, sus miembros no funcionan de la forma adecuada. Y es algo frustrante para la persona que está padeciendo, que le dice, sí, obedece o quiere moverse para cierto lado y no se puede. Es frustrante. Hermano, yo no te estoy diciendo que Cristo se frustre, yo no te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo qué tipo de miembro estamos siendo. Un miembro como que se le ha caído a usted algo de las manos 3 veces y no se ha desesperado. Yo creo que todos nos hemos desesperado cuando algo se nos cae de la mano 3 veces, 4 veces. Lo levantas y se me fue. ¿Qué? Otra vez. Hermano, cuando te pase eso, si no estás cumpliendo con el Señor como miembro de la iglesia, acuérdate que tú eres miembro. Y tal vez, cuando no estamos cumpliendo con el dueño, el cual nos compró con su sangre, nosotros pasamos a ser como esa mano que cada rato suelta las cosas. Acuérdate de eso, hermano. La palabra de Dios nos enseña que Él es el dueño, que Él compró, que Él adquirió con su propia sangre y estuvo dispuesto a ser humillado. Y teniendo esto en mente, sabiendo que Él es la cabeza del cuerpo, el cual nos da las órdenes, el que sin Él no pudiéramos vivir. Vamos a Efesios 1:22 y vamos a buscar qué lo que la palabra de Dios nos tiene preparado nosotros. Efesios 1:22. Al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena de todo. Quiero decirte, hermano, fíjate, nosotros, y no estoy menospreciando a ningún varón de Dios, espérame, escúcheme bien.
No estoy menospreciando a ningún varón de Dios, a ninguno de sus siervos. Pero mire, ha sucedido que usted escucha una prédica y dice, wow, qué tremendo, qué tremenda prédica, qué bendición, cómo lo usa el Señor. Eso es bueno, sí, está bien, qué bendición. Pero déjate digo algo, ese miembro o ese hijo o ese pastor o esa persona o evangelista al que tú admiras para ser usado de esa manera, tiene que obedecer primero órdenes de aquel que es la cabeza, aquel que es Cristo. No te sorprendas por lo que es el hombre, hermano. Sorpréndete de aquel que da las órdenes, de aquel que le dirige, aquel que le dice camina para allá y va para allá, aquel que le dice deja todo y sígueme y le sigue. Sorpréndete de él. No te sorprendas, no admires a un hombre, admírate de aquel que es la cabeza, aquel que es Cristo, el que fue puesto sobre todas las cosas. Y no tienes por capitán solamente a cualquier persona, no, es Cristo, aquel que todo, escúchame bien, hermano, todo fue puesto bajo sus pies. Aquel que compró con su sangre la iglesia, Él es el que tienes por cabeza. Él es tu capitán, es el que te dice a dónde has de ir, a dónde has de dirigirte, cómo has de vivir. No te niegues queriendo seguir los rudimentos del mundo, sabiendo y conociendo a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, y conociendo el camino y la verdad. No te desvíes, hermano. ¿Por qué menospreciar lo sublime para arrastrarnos como gusanos entre el mundo? ¿Por qué? Iglesia, para poder ser vivificados, para poder estar con ánimo dentro de la iglesia, tenemos que reconocer estos fundamentos, que es Cristo Jesús la cabeza, aquel que nos compró. Venimos con apatía a la iglesia, tal vez, ¿por qué? Porque no venimos con el corazón dispuesto a escuchar a aquel que es la cabeza. ¿Por qué, hermano? No se trata de lo que es de quién es el predicador, no se trata de eso, hermano. Dios ha dispuesto, sí, ciertamente, pastores, lo leímos hace un rato para que cuiden del rebaño, fuimos a ese versículo, lo vimos ahí hace un rato. Dios le ha dispuesto a un pastor para que le ayude a guiarle, aprécielo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, al final del capítulo dice que tengamos en alta autoestima a los que obran para el Señor por causa de su obra. Aquel que ha dispuesto Dios, porque Dios es un Dios de orden, y Él no solamente va a poner un cuerpo con una mano pegada a la oreja, no, Él puso todo en orden, y así como en tu cuerpo Él puso todo en orden, así en la iglesia también. No nos gusta a veces, pero no se trata de lo que nos guste, se trata de que qué le agrada al dueño. ¿Se acuerda? Hace un rato decíamos, al cliente lo que pida. El Señor te compró con su sangre. Él no es el cliente, Él es el Rey y Señor, pero aparte de eso estuvo dispuesto a venir y entregar todo por ti. ¿Te das cuenta, hermano? Y nosotros decimos al cliente lo que pida, pero parece que nuestra forma de vivir le decimos al mundo, al cliente lo que pida. No, es lo que el Rey pide, porque Él nos compró. El dueño, es lo que el dueño pide. La palabra de Dios nos enseña claramente que Él se entregó, que Él nos compró, que Él es el dueño. No hay duda en esto, nos dice un versículo y otro. No hay forma de sacarle vuelta. No se niegue usted a obedecer al dueño. No me niegue yo a obedecer al dueño. Cuando decimos que Él es la cabeza es para obedecerle. Un miembro que no obedece a la cabeza es un miembro atrofiado. Y disculpe, pero así es, ese es el término. ¿Se acuerda? Le pregunté hace un rato, ¿qué función estás llevando dentro de la iglesia? Escucha bien, hermano, y no se trata de ofenderle o hacerle sentir mal o decir, el hermano se cree mejor que yo, nada más porque está con los jóvenes o porque está... No, hermano, por la pura misericordia de Dios estoy parado aquí atrás y por la misericordia de Dios estoy con los jóvenes. No es por mí, no. Escuche bien, hermano, no se trata de eso. Pero de lo que le decía hace un rato, ¿qué función? Tú ya recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Qué bendición, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué función estás teniendo dentro de la iglesia? Alonso, si vienes para acá, por favor. Te sabes los acordes básicos de la iglesia, de la guitarra, ¿verdad? Agárrala, tómala. Alonso es muy bueno, Dios le ha dado talentos para tocar muy bien la guitarra. Márcame la nota de sol, por favor. Sol mayor, exacto. Ahora quiero que toques sol sin tocar las primeras dos cuerdas de abajo.
¿Cómo? Yeah, sí, like, toca sol, la nota de sol, sin tocarlas. ¿Es la nota sol? Ya no es sol. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Aunque tú parezcas la cuerda más pequeña, tienes una función dentro de la iglesia. Así como en una orquesta bien organizada y se paran los jóvenes y ellos vienen y se entregan sus talentos para el Señor. Pero si uno falta, si uno falla, ya no se escucha bien. Hermano, hermana, no tengas tu menosprecio, no pienses que tú no eres nadie. No, hermano, así seas la cuerda más pequeña como esa guitarra, tienes una función. Y si no eres tocado, ya no se cumple el propósito para lo que el Señor te compró. No tengas tú eso que digas, hermano, pero es que yo no estoy allá atrás predicando, yo no voy con los jóvenes, yo no voy con los adultos, yo no estoy con los niños. Predica de Cristo. Para eso fuiste llamado, pues hazlo. No importa que seas el más pequeño, no, así hasta los miembros, hasta el dedo pequeño del pie tiene su función dentro del cuerpo. La uña tiene su función. Que carga mugre a veces, lo limpiamos para que no se vea mal. ¿Para qué? Fíjate, lo limpiamos. Y tú dices, pero yo soy como la uña, hermano. Yo no hago mucha. Pero escúchame bien. Cuando se ensucia, alguien cuida. ¿Y quién quieres que la otra mano empiece a trabajar? Para que luego las hermanas lleguen y le digan a su marido, mira, ¿te gustan mis uñas? Mira. ¿Cuál es la función de la uña? Bueno, conquistar a su marido. No, pero fíjense, dése cuenta, hermano, cada miembro, por muy pequeño, por muy insignificante que parezca, tiene una función dentro del cuerpo, del cual la cabeza es Cristo. Joven, jovencita, la palabra de Dios nos enseña que hubo jóvenes que estuvieron dispuestos a entregar su corazón al Señor. Ahí tenemos a Daniel. A Timoteo se le dice, no, nadie tenga un poco tu juventud. Mira, Dios les usó de gran manera. El joven Samuel, le encontramos ahí en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Dice que él aproximadamente, los comentaristas dicen que él aproximadamente tenía entre 14 a 16 años cuando vino palabra de Jehová a él. Él ministraba en el templo, pero él no conocía, todavía no se le había sido revelada palabra de Jehová, es lo que dice el libro. Eso lo pueden verificar lo que estoy diciendo. Hasta que vino palabra de Jehová a él. Mire, joven, ¿a qué voy con esto? Que no importa qué tan pequeño eres, qué tan joven eres, palabra de Jehová viene, mira, y Dios le usó de gran manera. Escucha solamente a Jehová. ¿Cómo va a venir palabra de Dios a ti? En la prédica, en las actividades. No menosprecies, joven, porque no estás menospreciando a hombre, estás menospreciando a Cristo. Ahora, enciende ese deseo en tu corazón por venir y escuchar a aquel que nos compró con su sangre, aquel que estuvo dispuesto a ser humillado para que tú y yo no seamos humillados. Pon tu corazón a eso. Y volviendo y diciendo de esto, de en cuanto a qué función estás llevando dentro de la iglesia, mantén tu mente abierta en ese concepto, en ese temita. Quiero que vayamos más adelante en cuanto a qué es la función de la iglesia en el Señor. Vamos por favor a Hechos capítulo 9 versículo 31. ¿Ya lo tenemos ahí? Las iglesias, tú como parte de la iglesia, mira, aquí está hablando a las iglesias. Vamos a leer el versículo, fíjate, ahorita lo vamos a empezar a desmenuzar un poquito. Palabra de Dios dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, aquí está hablando de las iglesias, ciertamente sí, de las iglesias, pero ¿te acuerdas que te estaba diciendo que tú y yo pasamos a ser parte de la iglesia cuando Cristo nos compró, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando Él pasa a ser nuestro dueño? ¿Te acuerdas que te estaba diciendo de eso? Y aquí está diciendo el versículo, y las iglesias, tú eres parte de la iglesia. Mira, fíjate, ¿cómo debemos nosotros de ser fortalecidos? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué tenemos que hacer dentro de la iglesia? Dios nos enseña claramente
lo que hemos de hacer, cómo hemos de hacer. Fíjate, está diciendo en la tercera parte del versículo, después de Galilea y Samaria, vayan ahí por favor, dice, eran edificadas. ¿Para qué sirve un edificio? Este edificio fue edificado para albergarnos a la iglesia, para que podamos alabar el nombre de nuestro Señor, para venir y aprender de Él, para que himnos sean cantados aquí, para que la palabra de Dios sea predicada y así sea llevada a otros lugares. La iglesia, de igual manera, debe ser edificada. Para ser edificado esto se tuvieron que usar materiales, ladrillos, mezcla, cemento, vidrios, madera. La palabra de Dios es el material. Disculpen la expresión y discúlpenme el ejemplo, pero es lo que nos edifica. En cómo hemos nosotros de ser edificados de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener un propósito así como esto. Luego dice más adelante, dice eran edificados andando, ¿qué dice? En el temor. Date cuenta, no solamente de ser edificado y decir, ya soy cristiano, ya estuvo, nada más voy con que cumpla el domingo, el miércoles y de vez en cuando el sábado y los martes si acaso y de vez en cuando el viernes y de vez en cuando que comparta de la palabra de Dios. No, aquí está diciendo continuamente. Fíjate, el verbo andar lo está usando en forma continua, dice andando. No está diciendo pausadamente, de vez en cuando. No, te está diciendo de una forma continua, sin estar deteniendo. No, nada de eso. Dice, andando ¿en qué? En el temor del Señor. No está pidiendo que nosotros andemos en nuestra propia sabiduría. No está pidiendo que usted y yo nos sentemos y juzguemos. Eso no va para mi vida. No, como que el hermano ahí como que no. No, está diciendo andando en el Señor. Está hablando de forma continua y usted como parte de la iglesia y yo como parte de la iglesia, de esa es la forma que tenemos que andar. Luego dice, y se acrecentaban. También nos enseña que la iglesia debe ser acrecentada. Aquí habla ciertamente de número. Pero para que sea acrecentado de esa manera de número, tiene usted que salir y compartir. Ahora, si decimos que acrecentado en forma espiritual, usted tiene que venir y escuchar. Luego dice el versículo, fortalecidas. ¿Fortalecidas en quién? Una persona se puede fortalecer de comida chatarra, tal vez, sí puede vivir. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿fortalecidos en quién? En el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? La iglesia no se trata solamente de decir, soy comprado con la sangre de Cristo, gloria a Dios, ya soy salvo. Soy parte de la iglesia. Voilà. No. Dice, tiene que ser edificado, tiene que ser acrecentado. ¿En quién? En el Espíritu del Señor. Tiene que andar, es continuamente. ¿Te das cuenta? Cuando recibes a Cristo y eres comprado y pasas a ser parte de la iglesia, no es para quedar allí, es para seguir creciendo. Yo puedo recordar que hace unos cuantos años yo solamente venía a la iglesia por acompañar a mi madre. Y decía, para que no se sienta mal, la voy a acompañar. Y yo me sentía tan bien conmigo mismo. Y decía, ya me gané el cielo por eso. Pero el Señor me empezó a decir, eres un vil pecador. Y el Señor me empezó a decir, yo te compré con mi sangre preciosa. Y el Señor empezó a transformar. Yo no estoy diciendo que ya lo logré, pero el Señor me sigue transformando día con día. ¿Para qué? Para darle honra y gloria al Señor. Y de esto nos está hablando este versículo. Para poder ser crecido y para poder ser acrecentado tienes que andar. En el momento que dejes de andar, te vas a atrofiar, tus pies se van a atrofiar. Una persona que no usa sus pies se van a atrofiar, no va a poder andar. Iglesia, Castillo Fuerte, cuida de andar. No te detengas, no seas sedentario, no te pares solamente ahí en tu lugar. Anda en el temor del Señor. ¿Y cómo es andar en el temor del Señor? Para eso Dios dejó a su siervo, para que nos siga instruyendo. Sí, ha cometido errores. Tú, fíjate, no te toca a ti, hermano. Tú has cometido errores. La palabra de Dios nos enseña también que no nos veamos a nosotros como superiores a alguien más. No, hermano. Ahora imagínate, si dentro de la iglesia tú fueras el miembro solo y que todo fuera movido de acuerdo a como tú piensas, ya no sería iglesia. Ahora ponte a pensar. Si todo fuera como yo pienso que está bien, muchas cosas aquí dentro de la iglesia estarían torcidas. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que haya muchos miembros. Y hablando en cuanto al siervo, Dios dejó al siervo para instruirnos, para que nosotros andemos en el temor del Señor. Ahora, ya sabiendo esto, sabiendo que debemos ser fortalecidos, tenemos que saber andar en el temor del Señor, tenemos que crecer. No solamente crecer por crecer y decir ya sirvo, no, y no por agradar a los hombres o agradar a tu familia, no.
es para con Dios. ¿Te acuerdas? Lo que el dueño pide, lo que el rey pide, porque Él es el que me compró. Ahora, la iglesia pasa a tener ocupaciones, pasa a formar parte activa de todo esto que se llama palabra de Dios. Estamos diciendo que no es para quedarse sedentario, porque si se queda sedentario se atrofia, te empiezas a amargar, empiezas a señalar a los hermanos y empiezas a amargarte contigo mismo, y que dice como que se me hace que dice que la palabra de Dios cambia vidas. ¿Y por qué yo no he sido cambiado? Porque no has permitido, hermano. Cuando te quedas sedentario te empiezas a atrofiar. La palabra de Dios nos enseña que como iglesia tenemos ocupaciones. ¿Se acuerda? Volvemos con la mente abierta, en cuanto estamos con la mente abierta diciendo qué función estás teniendo dentro de la iglesia. ¿Qué función, hermano? Y si no hay que pedirle al Señor. ¿Qué función? O tal vez nos falta obediencia. Pidamos empezar con eso, por obediencia, para poder tener una función. Porque alguien, para recibir órdenes de la cabeza, aquel que es Cristo, para poder recibir esas órdenes es necesaria la obediencia. No puede hacer por sí mismo un miembro del cuerpo lo que le plazca si no recibe la orden de la cabeza, el cual es Cristo. Entonces, hermano, para ser activo dentro de la iglesia, obediencia ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Cristo Jesús. Pero ha dispuesto a sus siervos: someteos a vuestros pastores, dice la palabra de Dios. Ahora dice más adelante, en cuanto a las ocupaciones de la iglesia, ya después que le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño, una de las ocupaciones es evangelizar. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 16 al 20, encontramos nuestro Señor Jesucristo hablando de una forma con autoridad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo siempre habla con autoridad porque Él es Dios y Rey, pero quiere que te des cuenta de qué forma lo está diciendo aquí. Te lo marca bien claro en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déjate digo, potestad te la traduzco así no es de que la palabra de Dios, permítame, no es de que la palabra de Dios necesite traducción. Y no crea que estoy hablando una barbaridad aquí. Pero está diciendo, la palabra de Dios está diciendo que todo poder se le ha dado a Cristo, es lo que está diciendo. Potestad es todo poder. Entonces dice el versículo más adelante, dice, y en la tierra, dice, por tanto, escucha bien, dice, por tanto, está diciendo, si todo poder se me ha dado, Él es el dueño, Él es el que compró, Él es el que manda, Él es la cabeza. Entonces dice, por tanto, está dando como complemento lo que el Señor pide. Por tanto, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la palabra de Dios que por tanto toda potestad se le ha sido dada y nos manda que hagamos algo. Y nos dice que enseñemos. Por cierto, pero para enseñar es necesario aprender. ¿Te das cuenta? Yo decía tal vez antes, ¿para qué ir al colegio? Es aprender para poder enseñar. Mire, en su trabajo, para que usted pudiera desempeñar su trabajo, tuvo que haber sido entrenado, tuvo que haber sido enseñado. Y le ha pasado que los que trabajan en restaurante, yo sé que les ha pasado a mí, antes cuando trabajaba en restaurante me pasaba, yo ya tenía conocimiento de lo que era el trabajo. Llegaba alguien nuevo y me decían, enséñale. ¿Por qué? Porque tenían la plena confianza de que yo ya lo sabía hacer. La palabra de Dios me está diciendo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Te das cuenta? Como iglesia, no está diciendo, Dios ya no está diciendo, tal vez no, está diciendo enseñándoles. ¿Por qué? Porque Él está teniendo su plena confianza que tú estás en su palabra y que tú conoces su palabra y que tú ya estás entrenado para hacerlo. ¿No es así todavía, hermano? Pongámonos manos a la obra. Hermano, ¿qué función estamos llevando dentro de la iglesia? ¿Todavía no podemos entrenar? Entonces reconozcamos y digamos, pastor, creo que yo necesito aprender, disponga a alguien. Pero qué difícil es poder enseñar a alguien cuando no quiere ser enseñado. Es difícil. Pero nos sentamos y le decimos, los que tienen papá, los que tienen hijos. A mí mis padres me decían, obedece, escucha, aprende. Vas a la escuela para aprender.
¿En serio? Y lo más importante, que es lo espiritual, la palabra de Dios, de aquel que nos compró con su sangre, dejarlo solamente así. ¿En serio? ¿En verdad? ¿Cómo instruirle si no hemos podido aprender todavía? Que despertemos nuestra mente, nuestro corazón a realmente tener ese deseo. Y así como nos explicaba Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. De esa manera, para poder crecer y para poder uno entrenar, para poder enseñar. Y fíjate, dice la palabra de Dios aquí más adelante, al final dice, y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te está asegurando que Él va a estar contigo. Él está diciendo que Él va a estar contigo. No está diciendo te voy a enviar solo y va a estar solo por todo el tiempo. No, Él está diciendo yo voy a estar contigo. ¿Qué más pides, Castillo Fuerte? ¿Qué más pides, iglesia? Si Cristo te dice que Él va a estar contigo y conmigo, ¿qué más pedimos? Pero cuando nos negamos a obedecer, le estamos diciendo al Señor, no te quiero junto a mí, no te quiero junto a mí. Escuche bien, hermano, tal vez de palabra no lo estamos diciendo, pero con hecho lo estamos haciendo. Es tiempo de despertar y realmente reconocer que sí lo necesitamos. Saber que cuando no lo hacemos, le estamos diciendo al Señor, tu promesa es que tú vas a estar conmigo, entonces no. No, hermano, si tú has recibido a Cristo, Señor, su beneficio, que es la vida eterna, ¿por qué negarte a pasar tiempo con Él? ¿Por qué? Hermano, Él te está prometiendo que Él va a estar contigo, te está asegurando, no te está diciendo tal vez, te está diciendo estaré contigo. Y tú preguntas cuando salimos a evangelizar, ¿quieres ir a escuchar de la palabra de Dios? No, yo no necesito ir a escuchar de la palabra de Dios. Yo en lo privado de mi casa puedo hablar con Dios. En serio, si hablaras con Dios, aquí dice que si enseñes todas las cosas. Iglesia, eso es para los de afuera. Ahora, iglesia, yo no necesito estar todo el tiempo congregado en la iglesia. Yo nada más con una vez que vaya a la semana, ya con eso la hice. ¿En serio? ¿Y cómo vas a aprender y cómo vas a enseñar? Hebreos 10:25 diciendo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Cómo? ¿Cómo vas a enseñar si todavía tu entrenamiento no ha sido completado? Iglesia Castillo Fuerte, por favor, despertemos a esto. Sí, es un proceso tal vez que va a tomar tiempo, pero no se trata del tiempo. La palabra de Dios me enseña que Jesucristo, el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Y en eso confío, y en eso tengo que mantenerme firme. Por eso tengo que estar viniendo para aprender de Él, para dejarle que Él continúe edificando, así como vemos en el versículo, para que Él pueda completar la obra que Él empezó. No es de que Él lo deje tirado, no, pero dice la palabra de Dios que Él es el que la va a completar, no tú y yo. No es del tiempo que nosotros pasemos. Hermano, aquel que te dice, por tanto, ir. Aquel que te dice que su palabra es la que tenemos que enseñar. Aquel que te dice que toda potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra es el que te está diciendo que hagamos. Nos está dando una orden. Entonces, hermano, si usted tal vez se cansa de la predicación, se la voy a poner, o si algo escucha, que si algo, una sola cosa escucha el día de hoy, es esta. Dice, toda potestad me es dada, dice, bajo el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y si una cosa escucha esta, es esta. Cristo te da un mandato. Entonces, no se trata de qué tanto tiempo vengamos o que el ratito que pasemos con Dios. Se trata si en verdad le obedecemos. Porque Él es la cabeza y Él es el que está diciendo, el que nos está mandando, el que está diciendo vayan y hagan. Entonces, si no lo hacemos, ¿en qué nos convertimos, hermano? En alguien desobediente. Pasamos a ser como el miembro que se atrofia, como la cuerda que no pudo ser tocada para que esa música saliera a su perfección. Hermano, hermana, despierta en cuanto a esto. Hermano, hermana, ¿cuál es tu función dentro de la iglesia? Hermano, hermana, sabiendo que Cristo derramó su sangre, Él pagó y estuvo dispuesto a ser humillado. También nos enseña en Hechos capítulo 8 del versículo 4 al 5 en cuanto a una iglesia que cuando estaba pasando por dificultades. Vamos ahí por favor, Hechos capítulo 8 del versículo 4 al 5. Dice, está hablando de una iglesia que fue esparcida por causa de la persecución.
pero aún así seguían predicando a Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 5 dice, pero los que fueron, ¿ya los tenemos todos ahí? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Hablando con la comadre, hablando con el compadre, pasando tiempo con los amigos, prefiriendo ir primero a las actividades mundanas que venir a las actividades de la iglesia. ¿Qué iban haciendo? Dime tú lo ves ahí en la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees esta parte? Dice, por todas partes, anunciando ¿qué? El evangelio. Por todas partes, hermano. No se trata de que porque aquí estoy con mis amigos, aquí no puedo anunciar del evangelio. Se van a burlar de mí. La iglesia, en dificultades, aún siendo perseguida, iba anunciando el evangelio. Eso es parte de evangelizar, dar a conocer las buenas nuevas de aquel que compró a la iglesia, de aquel que dio su sangre en la cruz para comprar a la iglesia, la cual eres tú y la cual soy yo. Castillo fuerte, Cristo, escúchame bien, Cristo te compró para que le honremos, para que le glorifiquemos. También tenemos que nosotros ser atentos a estar encaminando para que alguien más venga. Si tú no puedes ir, encamina a alguien. Encontramos también que apóstol Pablo y Bernabé eran encaminados por la iglesia. Encaminados no quiere decir que les daban una patada y vea tu suerte. No, eran encaminados, les ponían lo necesario para su viaje. Misioneros vienen, misioneros van. ¿Aportas? Hermano y hermana, todos hemos fallado en ello, tenemos que reconocerlo. Pero la palabra de Dios me enseña que como iglesia activa, como iglesia, parte de la iglesia también es necesario encaminar. Y parte de encaminar a aquellos que son misioneros es ver por qué puedan ir en su camino. No puedes ir tú, no podemos ir nosotros. Encamina. Eso está en Hechos capítulo 15, versículo 3, en cuanto a Bernabé y Pablo que fueron encaminados. Ahora, donde sí quisiera poner un poquito más de atención y quisiera que estemos dispuestos a escuchar y que no se sienta usted lastimado por lo que vaya, que sea mi palabra, no lo tome así, no, es palabra de Dios, no se sienta lastimado. Dentro de la iglesia, la palabra de Dios nos enseña también que hay peligros. No es porque Dios no tenga poder o autoridad, no es de que Dios no pueda librarnos de ello, no es de que Dios se olvide y nos deje a la deriva, no es de eso. Hay peligros, ¿por qué? Porque es necesario que haya pruebas también para que nuestra fe sea probada y así de esa forma siga creciendo. Hay peligros de que los jóvenes también pasen por tiempos difíciles, en los cuales van a tener amistades, y que si usted, padre y madre, no están instruidos en la palabra de Dios para poder enseñarles a que guarden todas las cosas, si no están ustedes instruidos, va a haber peligros de que sus jóvenes, no estoy diciendo que están arrebatados, que no estoy torciendo la doctrina, no, va a haber peligros de que ellos cometan algo malo, que le falten al Señor. Va a haber peligros si usted y yo no estamos preparados para enseñarle. Va a haber peligros. Va a haber peligros en cuanto, digamos, gracias a Dios aquí no lo tenemos, que persecuciones, pero hay lugares que sabemos que lo hay. Pero a ese lugar no nos vamos. Allá es otra iglesia que se arregla. No, hermano, la iglesia es el cuerpo de creyentes comprados por su sangre, por Cristo Jesús. Hay peligros en cuanto a perder su primer amor. ¿Se acuerda cuando fue salvo? ¿Se acuerda con qué deseo anhelaba ser enseñado? ¿Se acuerda cuando usted sintió ese peso que fue quitado de encima de usted? Sabiendo que íbamos al lugar que íbamos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Y decíamos, Señor, te amo, Señor, yo te voy a seguir, Señor, llévame, mira, tú dime, yo hago. ¿Te acuerdas? Y cuando empezó a enfriarse, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezamos a venir por responsabilidad?
La palabra de Dios nos enseña a que debemos guardar el primer amor. Y para guardar el primer amor, que es en Cristo Jesús, es estar pendiente de Él. No buscando a uno hacerlo a un lado, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que guardemos su palabra y que enseñemos para que Él esté con nosotros. Y le hacemos a un lado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le buscábamos en la mañana? ¿Te acuerdas cuando orabas y buscabas? ¿Te acuerdas cuando tenías dificultad, en vez de ir a buscar la ayuda de un hermano, ibas y pedías al Señor, ayúdame? ¿Te acuerdas? Iglesia Castillo Fuerte, ¿te acuerdas cuando amabas con gran pasión a tu pastor por haberte compartido de la palabra de Dios? Iglesia Castillo Fuerte, ¿te acuerdas cuando te gozabas en venir y escuchar a los hermanos predicar? ¿Te acuerdas cuando escuchabas la palabra de Dios y te gozabas? ¿Te acuerdas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu función en la iglesia? Porque uno de los peligros más grandes es venir por responsabilidad, por cumplir. Y mira, es algo que puede ser que sí, el miembro esté dentro de, que estemos, pero ¿con qué propósito estamos? El apéndice cuando se daña, no estoy diciendo que Dios te va a quitar, pero fíjate, quiero que te des cuenta que Dios da instrucción y da advertencia en cuanto a esto del amor, el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, por favor acompáñenme. Fíjate, vamos a ver desde el versículo 1. Encontramos a una iglesia aquí que el Señor le está hablando. Le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, una iglesia local. ¿Quiere poner ahí usted su nombre? Usted es parte de la iglesia. ¿Quiere poner ahí usted Castillo Fuerte? Usted conoce su iglesia. Al referirme a su iglesia no me estoy refiriendo como propiedad, estoy diciendo que a lo que usted pertenece, al lugar donde usted pertenece. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras. ¿Por cuál vienes? Vienes con buen deseo, gloria a Dios. Vienes por responsabilidad, vienes porque se te pide. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahora fíjate, aquí le está hablando directamente a la iglesia que estaba cumpliendo en todo. La iglesia está creciendo, qué bendición. La iglesia, gloria a Dios, mira, ver bastante gente aquí. Predicamos del evangelio, gloria a Dios. Obedecemos, gloria a Dios. Hay ministerios, gloria a Dios. El hermano está en la música, gloria a Dios. Hay clases dominicales, gloria a Dios. Hay clases de jóvenes, gloria a Dios. Arduo trabajo. Se esfuerza Iglesia Castillo Fuerte, amén, gloria a Dios. Demos gloria a Dios por ello, porque se esfuerza. Pero ¿con qué razón, con qué propósito lo hacemos? ¿Por cumplir o por amor al Señor, aquel que es el dueño? Continúa el versículo diciendo, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que no puedes soportar esas malas palabras, joven, en tu escuela, que no puedes soportar esas malas amistades que te están induciendo a lo malo. Dice aquí, tú eres parte de la iglesia, yo conozco, joven, que tú no soportas a ellos. Joven, en verdad, adulto, que yo conozco que te esfuerzas para que no faltes. Yo conozco, dice, en verdad. Luego dice más adelante el versículo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Encontramos a una iglesia que sí hacía las cosas, encontramos a una iglesia que sí obedecía, gloria a Dios, hacía Dios mismo, Jesucristo mismo, reconociendo y diciéndole, yo reconozco tus buenas obras, yo reconozco. No es necesario que tú vayas y te derrames y le digas, Señor, mira, yo te obedezco en esto, te obedezco en lo otro. El Señor reconoce si en verdad lo haces para el Señor. Pero una cosa tengo contra ti, le dijo, has perdido tu primer amor. Entonces volvemos y te digo, ¿te acuerdas cuando fuiste salvo, hermano? ¿Te acuerdas? ¿Con qué gozo venías y derramabas lágrimas en el altar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando escuchabas prédica y tu corazón ardía? ¿Te acuerdas?
¿Cuándo fue la última vez que pasó eso, hermano? Iglesia Castillo Fuerte, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de sentir eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos guardar nuestro primer amor, y no te estoy diciendo, he aquí el primer ejemplo, no te estoy diciendo eso, hermano. La palabra de Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros, a todos. Y la palabra de Dios nos enseña, nos da advertencia claramente de uno de los más grandes peligros: el dejar el primer amor, el hacer, el venir y obedecer por cumplir. Haz memoria, ¿cuándo? Voy y cumplo solamente porque soy el líder de jóvenes. Voy y cumplo solamente porque soy el maestro de escuela dominical. Sino, ¿qué van a decir los alumnos? ¿Cuál es la razón por la que hacemos las cosas, hermano? Voy y cumplo nada más porque, sí, escúchame bien, diciendo exaltar a Dios, pero el principal propósito, el temor a los hombres. Entonces eso da como diagnóstico que el primer amor se está enfriando. Iglesia Castillo Fuerte, hay una advertencia a este peligro. Despierta en tu corazón ese deseo. Vamos a Lucas 24:30. Lucas 24:30. Ahí encontramos un acontecimiento después de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Vamos a leer desde el versículo 13. Ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios dice: y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Iglesia Castillo Fuerte, cuando la palabra de Dios es explicada aquí, es Jesús mismo. Y quiero que te des cuenta, ellos no lo reconocieron de momento. Jesús mismo se acercó. Jesús mismo se acerca a ti, te habla a ti y me habla a mí. Jesús mismo. Dice más adelante aquí, quiero y lo estamos viendo de esta manera para que lo apliquemos a nosotros como iglesia, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros que somos la iglesia. Jesús mismo les habla, dice, iban platicando de esas cosas. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué dice?, velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él les dijo, fíjate, ¿quién iba ahí hablando con él? Jesús, Iglesia Castillo Fuerte. Entonces él les dijo, dice el versículo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. En versículo 29, ¿se dan cuenta?
conmigo, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero hermano, aquí el versículo nos está diciendo, el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y lo partió y les dio. Entonces, el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quiero que te des cuenta, hermano, estábamos hablando en cuanto al primer amor. Estábamos hablando aquí en este capítulo, empieza hablando que Jesucristo les hablaba. ¿Quién iba hablando? Jesucristo. Y luego más adelante le vuelve a decir otra vez, ¿quién? Jesucristo. Y ellos dijeron, que no ardía nuestro corazón. Acuérdate, la iglesia va en un caminar, todavía no está en su destino. Va en el camino. Arde tu corazón cuando escuchas a Jesús. Hermano, hermana, despierta a ello, por favor. Arde tu corazón, arde mi corazón. Y no se trata solamente de estar pasando y diciendo, sí. O no se trata solamente tú te conoces, hermano. Solamente tú y el Señor te conocen. Arde nuestro corazón. ¿Por qué la iglesia a veces en apatía? Porque no arde el corazón. O tal vez porque no eres parte de la iglesia todavía. ¿No has recibido a Cristo Señor como Jesús, el Señor Jesús como Señor y Salvador? Yo sé que muchos de aquí, los presentes aquí, sí lo han recibido. Y aquellos que no le han recibido, es tiempo de que puedan venir y recibirle para ser parte de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando amabas al Señor y que ardía tu corazón cuando escuchabas la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Busca ese deseo. Y te voy a decir algo de los grandes peligros, el dejar apagar el espíritu. En Primera Tesalonicenses, vuelvo a mencionar, capítulo 5, en los últimos versículos nos habla, dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis ese fuego que hace que arda tu corazón cuando escuchas palabra de Dios, no lo apaguéis. Otro de los peligros que hay dentro de la iglesia, caer en hipocresía. Caer en hipocresía. Miembros de la iglesia pueden caer en hipocresía. Tenemos un ejemplo bien claro. Grandes varones de Dios, les llamamos así, que fueron usados por Dios, cayeron en hipocresía. Y fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue después de haber recibido el Espíritu Santo. Iglesia, no piense que usted y yo no podemos caer en lo mismo. Debemos de estar atentos. Pero para que no caigan en hipocresía es necesario primero tener el primer amor. Que arda su corazón, que esté ese fuego encendido. Y quiere ver el ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 13. Cuidemos, iglesia, que no caigamos en esto. Acuérdese que todas las cosas se nos fueron escritas como ejemplo a nosotros. Como ejemplo para que nosotros sepamos cómo guiarnos. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Encontramos a un ejemplo de unos varones usados por Dios. El versículo 11, ¿quién está hablando? Apóstol Pablo está dando una breve explicación de lo que sucedió. Del versículo 11 vamos a empezar a leer. Por favor, acompáñenme. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieran se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía es otro de los peligros, hermanos, de los que tenemos que estar alertas. ¿Y cómo puede usted y yo, cómo podemos caer en hipocresía? Bueno, no estando atentos, no guardando el primer amor, no guardando nosotros en nuestros corazones ese fuego. Pero somos buenos para juzgar. Pero en cuanto a nosotros,
Ahí vienen los de la iglesia, me voy a portar como cristiano. Ya voy a llegar a la iglesia. Voy a volverme a poner la vestimenta de cristiano. Voy a ponerme ese nombre de cristiano. La hipocresía es uno de los grandes peligros también que corre la iglesia. Otro de los grandes peligros también que corre de la iglesia, uno de los muchos, pero estamos mencionando solamente 4 esta mañana. Otro de los grandes peligros que corre la iglesia, y al cual mencionar iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Otro de ellos es ser tentado a dar vuelta atrás. Que sabemos que el fiel y justo es el Señor el que nos rescató para no dejarnos, para no irnos. Pero fíjate, quiero que te des cuenta que incluso en el pensamiento podemos fallarle al Señor. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 67. Juan 6, 60 al 67. ¿Y por qué sucede? Tal vez porque le faltamos al amor, al primer amor, haciendo las cosas por amor. Capítulo 6, versículos 60 al 67 dice la palabra de Dios. Al oírlas muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Me habló muy fuerte el pastor. No me pueden juzgar, solo el Señor conoce mi corazón. ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aunque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mira, date cuenta, hermano, en este vamos al versículo 65, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Te acuerdas? ¿Quién añade a la iglesia? ¿Quién? El Padre, Dios. Y mira, ¿quiénes son los que dan vuelta y dejan la iglesia? Dice, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Escucha, está diciendo muchos de sus discípulos. Está hablando de gente que se llamaba cristiano, gente que se decía seguir a Cristo. Volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. ¿Eres de los pocos? Da gloria a Dios. No te sientas tú hostigado por ellos. No te sientas tú que eres menos que ellos. No. Dice que muchos, más en cambio les dijo a los 12. A los 12 les dijo más adelante. Fíjate, dice, volvieron atrás y no andaban con él. ¿Te acuerdas? Cuando dijo que vayas y enseñes todas las cosas para que él esté contigo y ande contigo todo el día. Y nos dice que andemos en temor del Señor. ¿Te acuerdas que está diciendo que andemos? Y aquí está hablando de alguien que decía andar, pero no andaba. Y eran los que no eran parte de la iglesia. Y aquí queremos despertar esta mañana, hermano, iglesia de Castillo Fuerte, que si hay alguien aquí que no es parte de la iglesia, que si no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que es tiempo, que puede venir a reconocerle para formar parte de la iglesia, para que no vuelva atrás. El versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, les dijo a Iglesia Castillo Fuerte, a esa iglesia pequeña, a ese pequeño remanente que está ahí en Norwood, el que está en el rincón, al que todos dicen hipócritas, al que todos le dicen, tú vas a esa iglesia, a ese les dijo, a los 12 les dijo, ¿queréis ir acaso vosotros, también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Le respondió, y si tú has decidido seguir al Señor, si tú eres parte de la iglesia, pon tu nombre ahí en el lugar de Pedro, porque también la palabra de Dios te habla a ti, al igual que le habló a Pedro. Así Cristo, ¿te acuerdas? El que les iba hablando en el camino y Jesús se acercó y les habló, ¿te acuerdas? Ese mismo está hablando a Iglesia Castillo Fuerte, está diciendo, ¿acaso queréis iros vosotros? Pero yo sé que usted ha decidido seguir a Cristo. Usted está firme en su convicción y usted puede responder de esta manera diciendo, le respondió Víctor, le respondió Alonso, le respondió Noé, le respondió Osmundo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? El que compró su sangre, con su sangre, la iglesia te está diciendo, ¿a quién iremos? Aquel que es la cabeza, aquel que nosotros somos el cuerpo, le dicen ellos, ¿a quién iremos?
Está diciendo, sin ti nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5 está diciendo, es la vid verdadera y que nosotros los pámpanos y que separados de él nada podemos hacer. Y está diciendo, ¿a quién iremos? Pon tu nombre ahí y pregunta, ¿a quién irás si no es a Cristo Jesús? ¿Por qué negarnos a Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿A quién iremos? Solamente Cristo Jesús tiene palabra de vida. Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no la menosprecies cuando se congrega la iglesia. No menosprecies venir a la congregación. No menosprecies venir a escuchar palabra de Dios. Porque déjate digo algo. Que Dios usa a sus hijos. Y gloria a Dios por los que usó en esta mañana, dando escuela dominical. Pero como te dije hace un rato, no te sorprendas del hombre, sorpréndete de aquel que es la cabeza, aquel que es Cristo, que usa y que da el poder, da la sabiduría para que sus hijos puedan compartir. Y por cierto, si eres parte de la iglesia, esa responsabilidad también es para ti, no solamente para los que estuvieron esta mañana aquí. Esa responsabilidad es para todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús, Señor y Salvador. ¿Te acuerdas? Estaban en persecución y por todos lados iban predicando el evangelio, por todos lados. No está diciendo nada más los que iban a la escuela dominical, no está diciendo nada más los que eran los fieles, no, está diciendo que los que fueron esparcidos. ¿Te das cuenta? La responsabilidad para ti y para mí como iglesia. ¿A quién iremos? No menosprecies. Ven a la iglesia cuando se congrega los domingos. Por cierto, hay servicio a las 6 de la tarde, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿A quién iremos, Señor? Pregúntese si usted está dispuesto. ¿O acaso queréis iros vosotros? Y no se trata de tentar a nadie, no se trata de hacer enojar a nadie, pero la palabra de Dios es clara, precisa y es lo que quiere decir. Entonces, si usted y yo adentramos esto a nuestro corazón, podemos decir, ¿a quién iremos, Señor? ¿Al parque donde hay palabra, pero no es palabra de vida? Pasar tiempo con familia, gloria a Dios, puede pasar el tiempo en familia en la iglesia, gloria a Dios por ello. Venir y escuchar palabra, no cualquier palabra, palabra de vida. Y mira, iglesia, que la palabra de Dios nos enseñó que Cristo nos compró con su sangre, estuvo dispuesto a ser humillado, estuvo dispuesto a pagar no con dinero, sino con su propia sangre. Él estuvo dispuesto a darlo todo. Él es el dueño, Él es el que nos impulsa, el que nos dice que Él es la cabeza y el que nos dice lo que hemos de hacer. Él no nos deja así solamente como a la iglesia, como a la deriva y órale, vete, no. Él te da una promesa, iglesia. Iglesia Castillo Fuerte, si tú has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, quiero que sepas que ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos con Él, pero es una promesa que Él nos ha dado. No te sientes pensando que solamente es venir y ya estuvo y ya se acabó, no. La promesa es de que Él vendrá o que nosotros iremos para con Él y vamos a estar con Él una eternidad, la promesa de vida eterna. Y esto por haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Queremos fundamentar los versículos en cuanto a esa promesa? Bueno, vamos allí. Quiero que te des cuenta que nuestro Señor promete que Él va a venir por todos los que han creído, por su iglesia, por ti, por mí, si has creído en Cristo Jesús. Ya nos enseñó cómo vivir en obediencia, ya nos enseñó dónde hemos de caminar, cómo hemos de caminar, qué hemos de hacer. Y nos promete que vendrá por nosotros o iremos con Él. Hermano, y si no te regocijas en esta promesa, ¿en qué más te vas a regocijar? Pedro decía, ¿a quién más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida. ¿A quién más? Hermano, date cuenta que lo que Cristo te promete es razón suficiente para regocijarte. ¿Qué no ardían nuestros corazones cuando le escuchábamos hablar? ¿Por qué? Porque era Jesús hablando, hermano, aquel que compró su iglesia. Él era el que estaba hablando. Vamos ahí adelante al 1 Tesalonicenses capítulo 4. Antes que vayamos ahí, vamos a Apocalipsis 22:20. ¿Quién es el que habla estas cosas? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas. ¿Quién dice? El que da testimonio de estas cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. El que da testimonio de estas cosas, dice Apocalipsis 20. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor promete que va a venir en breve.
Vivamos como esperándole a Él. Iglesia, no se trata solamente de estar sentados y estar cumpliendo un día más. No, es porque venimos, porque estamos esperando en aquel que prometió venir en breve. Y el que prometió no miente. Él no es hombre para mentir. Vamos ahora sí, quiero que vayamos a primera a los Corintios. Vamos a empezar con el primera de los Corintios, capítulo 51. Amén. Capítulo 51. Capítulo 15, versículo 51. Ya estaba sacando otra versión. Qué barbaridad. ¿Ve? Por eso dijo el hermano hace un rato cuando estaba presidiendo, deben de tener Biblia para saber lo que están leyendo. Gloria a Dios por ello. También, por cierto, eso fue inspirado por Dios mismo, porque Dios, la palabra es lo que tenemos que tener en las manos. Ahora sí, vamos allá, 51, versículo 51, por favor. Espérenme, yo estoy en Romanos, y yo creo que Romanos con Corintios no dice lo mismo, ¿verdad? Ahora sí, y de hecho Romanos no tiene 15:51, ahora sí, 51, ya estamos en la misma estación. He aquí os digo un misterio, escucha bien, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está hablando de aquellos que todavía van a estar esperando a nuestro Señor. La iglesia que va a estar esperando, que no va a haber la muerte física, de eso está hablando, que no va a haber la muerte física. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice? Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pues, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, lo que Dios está prometiendo que va a estar con Él en la eternidad, que la muerte ya no tiene poder sobre ti. Y aquí el versículo al final nos está diciendo que nos ha dado victoria. Iglesia, mira, ¿te acuerdas que te decía en un principio que ser parte de la iglesia no es cualquier cosa? La palabra de Dios enseña que tú vas a estar a la presencia de Él y que hay victoria. Porque Cristo venció en la cruz. Mira, no es suficiente eso, iglesia, no es suficiente esa promesa para vivir obedeciendo a aquel que es el dueño y que Él es la cabeza. No es suficiente. Vamos a 1 Tesalonicenses también. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a ver del versículo 16 al 18, dice, porque el Señor mismo, ¿ya todos lo tenemos ahí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. ¿Cómo dice? Dice, estaremos el domingo en la mañana solamente con el Señor. O estaremos el miércoles con el Señor, o estaremos el domingo en la tarde, o estaremos en el ministerio en el que servimos con el Señor. No, está diciendo estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Cristo habló. Hermano, hermana, iglesia Castillo Fuerte, que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, esperando al Señor, aquel que compró con su sangre preciosa. Y si no le estás esperando con anhelo y con deseo, ve al doctor, ve a la palabra de Dios, porque tal vez falta nos hace. Que si el doctor dice, te está fallando tu primer amor, le checa, a ver, tose para mí, por favor, tose. Oh, estás obedeciendo
por agradar a los hombres y no por amor a Cristo. A ver, levanta aquí. No hay fiebre, no hay ardor en su corazón, porque no está escuchando a Cristo. Está escuchando más su propia sabiduría, está escuchando lo que va a hacer en la tarde, está escuchando lo que son sus amistades, está escuchando a los chismes afuera, está escuchando a sus propios deseos carnales, y es por eso que no arde en su corazón cuando Jesús habla. Aquel que nos compró con su sangre preciosa, aquel al que espera la iglesia, aquel que nos da la promesa de que estaremos con Él por una eternidad. Y la palabra de Dios en Cristo Jesús se cumple diciendo que en Él fue sabiduría, porque Él fue el que cumplió y Él es el que pagó. Y solamente lo anotas ahí, hermano, para que lo tengan. Es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24. Hermano, iglesia, Dios nos da la instrucción y nos da una promesa de recompensa. Y a todo esto que hemos hablado, a todos estos versículos a los cuales abordamos y aplicándolos a nuestro corazón, a nuestra propia vida, vuelvo con esta pregunta que dejamos abierta desde un principio. ¿Qué función estás teniendo dentro de la iglesia? ¿Estás obedeciendo por sentirte bien a ti mismo, por agradar a los hombres, por responsabilidad solamente, o por amor al Señor? ¿Está fallando el amor al Señor? Solamente usted lo conoce. Jeremías 17:9, versículo 17:9 dice que engañoso el corazón y perverso. Luego en el versículo 10 dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño las mentes y los corazones, y doy cada uno según sus obras, dice la palabra del Señor. Entonces, iglesia, el Señor conoce nuestras mentes, nuestros corazones, y tú sabes qué función estás teniendo dentro de la iglesia. Y si no está viendo una función, pídele al Señor que haya una, en instrucción, en sabiduría que viene de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia a darte gracias por tu palabra, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú con nosotros en todo lo que fue hablado. Te suplico, Señor, que tu palabra siga retumbando en nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones. Y Padre mío, venimos como iglesia en esta tarde a pedirte perdón porque te hemos fallado, Señor. Pedirte perdón, Señor, porque no hemos dejado que tú nos guíes tal vez. A pedirte perdón, Señor, porque tal vez en nuestro corazón falta el amor para tu palabra. Tal vez también, Señor, de que no arden deseos nuestros corazones cuando escuchamos tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Venimos a decirte, Señor, que estamos dispuestos a seguir adelante y cambiar. Y Padre mío, te suplico nos des fortaleza. Y en esta tarde quisiera, de lo que fue hablado, el Espíritu, lo que habló usted a cada uno de sus corazones, de sus mentes. Si alguno quiere tomar alguna decisión, decirle al Señor en esta tarde, ya tarde, decirle: Señor, yo ya he perdido mi primer amor como parte de la iglesia, ya no estoy siendo un miembro activo. Si tú estás así, si tú estás también que tu corazón no arde con la palabra de Dios, por la palabra de Dios, y quieres pedir perdón al Señor, es tiempo de que vengas y le entregues cuentas al Señor y le pidas que sea Él quien te dé fortaleza. Porque Él es el que nos está edificando, Él es el que nos está llevando en su camino donde Él tiene dispuesto para nosotros. Si es así, iglesia, tú puedes venir, arregla cuentas con el Señor. Damos unos cuantos minutos, unos par de minutos para que alguien tome decisiones, hable con el Señor y si es necesario, derrame su corazón ante el Señor. No se preocupe de los que le ven, no se preocupe de los que estén a su alrededor. Esto es para con Dios y para con usted, porque usted es miembro de la iglesia. Usted como miembro depende de la cabeza, aquel que es Cristo. Y si hay alguien aquí en esta tarde que pudiera decir: yo no soy parte de la iglesia, yo no sé si yo muriera, ¿a dónde voy? Yo no sé si en realidad estoy formando parte de la iglesia. Yo no sé si Cristo, no he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Si hay alguien así que puede indicar levantando con su mano y nadie está viendo, ¿no? Que es para que alguien le instruya con la palabra de Dios de cómo venir a ser parte de la iglesia, cómo tomar ese regalo que es la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual nos compró con Él en la cruz.
Si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y ser parte de la iglesia, indíquenos levantando su mano. Señor y Dios, tú sabes nuestros corazones, tú sabes nuestras mentes. Te suplico, Señor, seas tú quien nos dé fortaleza para seguir siempre en tus caminos. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos ayudes a escudriñar todo lo que es tu palabra, lo que fue hablado. Padre mío, que las decisiones que fueron tomadas por cada miembro, que Padre, que tú las bendigas y que las prosperes también, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Que esas decisiones, no pedimos que lo prosperes económicamente, pedimos que prosperes la decisión que han tomado para ti, Señor, la que hemos tomado en esta mañana, ya tarde. Prospéralo para que tu nombre sea glorificado y Padre mío, que todos puedan ver afuera que tu nombre y que en tu nombre, por amor a tu nombre, hacemos todas estas cosas. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos como iglesia a darte gracias y a pedirte todo esto.